en esta tarde quiero iniciar un tema que ya lo visitamos hace tiempito. Y es una diosidencia que hace, déjame sacar la cuenta exacta, 7 años. Hoy, al día de hoy, 7 de abril, que hablamos de este tema. 7 años, al dedo, pero fue 7 de abril de hace 7 años. La palabra de Dios siempre es nueva, es fresca y enseña. Y no importa cuántas veces usted lea algo de la palabra de Dios, siempre va a recibir algo nuevo. ¿Usted lo cree? Porque la palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Le invito, ya que están parados, a buscar conmigo la segunda carta del apóstol Pedro. Y damos gracias a Dios que Pedro está con nosotros aquí. No Pedro el apóstol, pero Pedro el doctor. El siervo del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Leamos juntos todos esos versículos al cuento de 3. 1, 2 y 3. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te rogamos, Dios del cielo, que esta palabra, Señor, edifique a mis hermanos y que podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amado, en el contexto físico, sería anormal y contraproducente que una persona, después de haber nacido, no se desarrolle y crezca, como es lo natural. Nosotros esperamos que nuestros hijos, después de haber nacido, se desarrollen y crezcan, como debe ser lo normal. Hay ciertas cosas que propician ese ambiente para el desarrollo de un niño. Por ejemplo, necesita una dieta adecuada, ¿verdad? Si usted no tiene una dieta adecuada, usted va a crecer con deficiencia. Un ambiente propicio, lleno de amor, estabilidad, seguridad emocional, que ofrezca esa guía y esos ingredientes que son necesarios para el crecimiento. Lo mismo es en lo espiritual. Nosotros, después de haber nacido de nuevo, de recibir la salvación a través del sacrificio de Cristo, el Señor de nosotros espera que también crezcamos.
para poder experimentar lo que Él desea de nosotros, ese nuevo nacimiento en su plenitud y esa vida que el apóstol Juan habla el capítulo 10, versículo 10, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos crecer. Y este crecimiento solo se dará cuando existe el ambiente y las condiciones necesarias. Ese ambiente requiere de nosotros ¿qué? El estudio, la devoción, la oración, el conocimiento y todo lo que es necesario para que nosotros podamos crecer. Hay ciertos ingredientes que nosotros debemos añadirle a nuestra vida espiritual para llegar a crecer de la manera que el Señor espera que crezcamos. Y eso es lo que vamos a estar hablando por los próximos domingos. El versículo que hemos leído, el pasaje que hemos leído nos habla de 7 ingredientes a los cuales he llamado la escalera del crecimiento espiritual. La escalera del crecimiento espiritual. Como que Iberto se acordó porque hizo así. La escalera del crecimiento espiritual. Pero vamos a ver algo de los primeros versículos. Vamos a ir ahí en su Biblia, busque conmigo, lea conmigo los versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pablo identifica este divino poder que se refiere el apóstol Pedro aquí como el poder de su resurrección. En Filipenses capítulo 3 versículo 10 Pablo habla de ese poder de su resurrección. También en Filipenses capítulo 4 versículo 13 el apóstol Pablo también habla de ese poder. Ese poder para Pedro es el tercer recurso que Pedro enumera para la santidad. La santidad a la cual nosotros hemos sido llamados. La santidad es un proceso, no es algo que se obtiene instantáneamente. Pero me llama la atención esa expresión que dice por su gloria y excelencia. Esta expresión, amados hermanos, sugiere las cualidades de Jesús que atraen al creyente a Él. Esa gloria y esa excelencia son las cualidades que Jesús usa para traernos a nosotros por su gloria, por su gracia, por su excelencia. Porque nosotros no hemos sido cambiados por nuestro propio poder. Nosotros hemos sido renovados por nuestro propio conocimiento. Nosotros hemos sido renovados y cambiados por el poder del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. No fue su conocimiento natural, ni algo que usted y yo hayamos hecho para que podamos ser restaurados, renovados, salvados, regenerados, solamente a través del poder de Jesucristo. Preciosas y grandísimas promesas. Amados hermanos, las escrituras están llenas de promesas para aquellos que participan de la vida, de la naturaleza divina. La escritura, amados hermanos, contiene un sinnúmero de promesas para nosotros, para lo que hemos sido llamados, para lo que hemos sido escogidos. Y todas esas promesas están ahí para nosotros. Pero para conocer esas promesas tenemos que conocer las escrituras. Si no conocemos las escrituras, no sabemos de esas promesas que están ahí para nosotros.
Y si conociéramos esas promesas, amados hermanos, estuviéramos más en paz, más tranquilos, más calmados. Hoy día anda un montón de gente preocupado por algo que va a pasar mañana. Amados hermanos, si usted está en Cristo, no tiene por qué temer. Andan muchos videos ahí en las redes tratando de unir esto a otras cosas y me meten miedo a la gente. Amados hermanos, el miedo solo sirve para algo, para usted sentir cierto remordimiento por unos momentos. ¿Se recuerdan cuando sucedió el 9/11 como le conocemos? Todo el mundo creía en Dios. Las iglesias se abarrotaron. El temor llevó a la gente a acudir a los templos. Y según pasando los días, ¿qué pasó? Volvimos a la rutina como antes. Porque ese temor sirve solamente para algo momentáneo. Es como cuando uno le predica a una persona y usa a veces el miedo para que la persona haga una decisión por Cristo. Y usa todas las cosas que puedan infundir temor. O sea, la persona por temor, por miedo, sí, yo recibo. Y después, nada pasó. No hay un cambio, no hay transformación, no hay una renovación. La persona vuelve a lo mismo. Amados hermanos, la manera más fácil de nosotros entender el contenido de los versículos 5 al 7 es conociendo y entendiendo los términos o la palabra usada en el mismo. Yo recuerdo a una persona que una vez me dijo: ¿por qué los que enseñan o las personas que predican no toman tiempo en su exposición para definir términos y palabras que están en la Biblia, que lo escuchamos y ni siquiera lo entendemos? Y esa persona usaba la palabra redarguir. Si usted, dígame, el que está sentado ahí sabe qué significa realmente redarguir. Esa persona, alguien conocido que ya partió con el Señor, Horacio siempre decía esa expresión: ¿por qué hablamos de términos y palabras que la gente no entiende? Y la manera más fácil de entender un versículo es entendiendo los términos. Por eso es importante aquellos que estudian la Biblia, que se dedican al estudio de la Biblia, tengan un buen diccionario. Un buen diccionario para que puedan entender mejor, o otra versión de la Biblia. Hay muchas versiones que exponen el lenguaje a un lenguaje más actual. Amados hermanos, esta escalera contiene 7 escalones. Hoy, en este día, quiero sentar la base para el mensaje de lo que vamos a estar hablando los próximos domingos. ¿Cuál es el objetivo de esto, amados hermanos? Número 1, que nosotros entendamos la razón por la que debemos añadir cada uno de estos escalones a nuestra vida espiritual. Segundo, ¿cuál es el resultado de hacerlo? Y tercero, ¿cuál es el resultado de no hacerlo? Y todo eso está en esos versículos que hemos leído. Hoy me gustaría iniciar con la palabra diligencia. Diligencia. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de esta palabra refiere al cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión.
prontitud. Además, diligencia es la virtud cardinal con lo que se combate la pereza. ¿Qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. ¿Qué es lo opuesto a la diligencia? La pereza. ¿Qué es pereza? Vagancia. Vagancia. Ya que esta está motivada por el amor. También la diligencia en sentido más alto es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Amados hermanos, cuando nosotros hacemos algo y más para el Señor, debemos hacerlo con esmero, con excelencia. Así como hacemos las cosas a nivel secular. Yo me recuerdo que una persona, como esto está grabando, está en las redes, ¿no? Una persona, un adorador, ya que también impartió con el Señor, que aquí lo ponemos su alabanza muchas veces, decía en cierta ocasión que estuvo en la iglesia donde yo pastoreaba en West Palm Beach, me decía, ¿por qué cuando éramos inconversos no nos importaba dar $25 por un CD, un cassette? Entonces, cuando venimos a Cristo, queremos conseguir las cosas baratas y deme un descuento, o me lo puedes regalar, o nada más tengo $5. Dice, usted sabe, si usted quiere hacer algo para el Señor, eso cuesta. Una grabación que quede bien cuesta dinero. Si lo que se hace para Dios hay que hacerlo con excelencia, con esmero. También la diligencia es una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Y esto, amados hermanos, solamente se va a desarrollar en nosotros si lo ponemos en práctica, como toda virtud. Todas las virtudes se tienen que poner en práctica para que sean parte de nuestra vida. En su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios, a uno mismo y a los demás. ¿Qué es la diligencia para con Dios? Significa cumplir con los compromisos con Él. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Nosotros estamos llamados a cumplir con los deberes cristianos. Estamos llamados a cumplir con nuestros ejercicios espirituales, que así le llamamos, ¿no? A la oración, al estudio bíblico, a reunirnos los hermanos juntos. O sea, tiene que ver con la adoración a Él, con la oración, con su promesa, sus mandamientos, servicio, propósito y voluntad. Nosotros tenemos que ser diligentes en el servicio a Dios. No podemos hacer las cosas como por obligación, ni hacerla a lo que salga, hacerla, bueno, como escuchamos muchas veces. Dios conoce mi corazón. Él sabe. No, debemos nosotros hacer las cosas con diligencia para Dios, con fervor, tomándolo, como decía la alabanza, un honor. Es un honor servir al Rey. Que el Rey a usted y a mí nos haya brindado la oportunidad de servirle. Es un honor que no se debe tomar a la ligera, ni despreciarlo, ni menospreciarlo. Independientemente de cuán grande o pequeño sea el lugar, lo que se hace para Dios se debe hacer con excelencia, con dedicación, con empeño, con prontitud, con agilidad. Que se vea que estamos gozosos de hacer lo que estamos haciendo. Que no es una carga que es un impuesto. Es un privilegio, un honor. Entonces, la diligencia con uno mismo significa ser activo y no caer en la pereza, con metas fijas y cumpliéndola a tiempo. Todos nos hacemos promesas a principio de año. ¿Cuántos hicieron promesa y resolución a principio de año? ¿Cuántos la han mantenido? No me levante la mano. Sí, tenemos que ser
diligente en las cosas que nosotros nos proponemos hacer. Si decidimos hacer algo, tenemos que finalizarlo, tenemos que ejecutarlo, llevarlo a cabo hasta el final, no dejar las cosas a media. ¿Y cuántas personas empiezan unas cosas y no terminan esas y quieren empezar otras? Debemos de ser como la persona que se dedica a cazar. No anda tirando cartucho al aire, se enfoca. Y como no nos enfocamos en una, no podemos alcanzar ninguna. Sí, porque queremos enfocarnos en muchas cosas. Entonces la diligencia con referencia a lo demás significa poner entusiasmo en las acciones que se realizan con o por ellas o esas personas. O sea, cuando hacemos algo para alguien, debemos hacerlo con diligencia, con prontitud, con esmero, con gozo, con alegría, para que se pueda llevar a cabo a la manera que Dios quiere que lo hagamos. La palabra diligencia es muy mencionada en la Biblia, hermano. Y cada vez que se menciona, tiene que ver con Dios, con la obediencia, el servicio y el amor a Él. Cada vez que en la Biblia se usa la palabra diligencia, tiene que ver con Dios, con la obediencia, el servicio y el amor a Él. Y cuando algo se repite, es porque es importante, ¿verdad? Y si es importante, entonces debemos prestarle atención. Lo que se repite es porque es importante. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, que cada vez que la palabra diligencia se menciona en la Biblia, tiene que ver con Dios, con la obediencia, el servicio y el amor. Le invito a que busque conmigo en su Biblia, en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 5. Esto es Josué dándole un mandamiento a los rubenitas, a los gaditas y la media tribu de Manasés cuando los despidió después de haber conquistado la tierra para que ellos se regresaran al otro lado del Jordán. Y escuche lo que Josué le dice a ellos. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová nuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y que sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Solamente, le dice, solamente le pido que con diligencia, que no lo hagan por hacerlo, que no lo hagan a cuando ustedes quieran o como ustedes quieran o cuando les parezca, que lo hagan constantemente, que lo hagan al pie de la letra. Nuevamente, en ese mismo libro de Josué, capítulo 23, ya Josué ha envejecido, ya Josué está ya casi para partir. Entonces él reúne al pueblo y le dice esta palabra. Josué 23:11. Guardad pues, ¿con qué? Vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Léalo fuerte conmigo. Guardad pues con diligencia. Subraya en su Biblia o en su teléfono esa palabra en todos los versículos que estamos leyendo. Subraya esa palabra diligencia. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y vemos al apóstol Pablo
En Romanos capítulo 12, versículo 11, también haciendo lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia. Léalo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, vagos, holgazán. ¿Qué otra palabra se puede usar? Vagos, holgazán, ocioso, flojo. Siga por ahí. Haragán. Esa es buena, esa es la que se usa en mi campo. Haragán. Dice, no perezoso, escuche lo que dice, fervientes. Hasta leer esa palabra lo emociona a uno. Fervientes, con fervor, con fuego, con pasión, con ahínco. No hacer la cosa lo que salga, o por hacerlo, o por cumplir, sino hacerlo porque hay un convencimiento en lo más profundo del corazón que el obedecer a Dios es nuestro anhelo. Amén, dice el hermano, qué bueno. En Efesios capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 5:15, mirad pues, no lo escucho, mirad pues, ¿con qué? ¿Cómo andéis? No como necio, sino como sabios. Después dice, porque los tiempos son malos. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, nuestro entendimiento, ser prudente porque estamos viviendo días malos. Debemos ser diligentes en cultivar nuestra relación con Cristo. Debemos ser diligentes en cuidar nuestra vida espiritual. Fortalecernos en el poder de su fuerza para que estar firme en el día del mal. Tomando toda la armadura de Dios. Amados hermanos, debemos de saber cómo estamos caminando. Los días son peligrosos. Es tiempo, amados hermanos, como yo decía la semana pasada, de estar dispuesto, listo y preparado para defender la fe y la esperanza que hay en nosotros. Como dije la semana pasada, el problema no es Dios, porque todos creen en Dios. Cualquier Dios que ellos crean. Pero el problema es cuando se menciona a Jesús, a Cristo. Y tenemos que estar preparados para defender la esperanza que está en nosotros cuando se nos siga respuesta. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente: procura ¿con qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que nosotros lo que predicamos, estudiamos, debemos poner diligencia en estudiar la palabra del Señor para no cometer barrabasada. Es una palabra que inventé. Para no avergonzarnos. ¿Cuántas personas dicen cuántos disparates por ahí? Hay que ser diligente. Que cuando nosotros hablemos, yo diga, este o esta está hablando mi palabra.
y le ponga el sello de aprobación a lo que estemos enseñando y hablando. Porque acuérdese que nosotros no enseñamos nuestras propias ideas, enseñamos y debemos enseñar, estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, y quiero que cuando aparezca esa palabra usted la diga con fuerza. Por tanto, es necesario que con más atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy día, amados hermanos, con tanta gente, hablando tantas cosas y enseñando tantas cosas, se requiere de nosotros más diligencia para mantenernos en la fe, para mantenernos en la sana doctrina, para mantenernos en lo que hemos escuchado, en la verdad que es Jesucristo. Hay muchas personas enseñando tantas cosas que no son bíblicas, pero como no se tiene el conocimiento de las Escrituras, se le cree y se le dice amén. Debemos, en un tiempo tan confuso, en un tiempo donde las redes han servido para bien, pero ahora sirven para mal también, donde hay tantos pseudo maestros y predicadores enseñando cosas que van en contra aún de la misma Biblia. Falsos maestros. ¿Y cómo usted va a discernir los falsos maestros si usted no está afincado, afianzado en las Escrituras? Si no está sedimentado en la fe que es en Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, en ese mismo capítulo ¿verdad?, que estamos estudiando, 2 de Pedro, capítulo 1, y los versículos 12 al 15, él dice lo siguiente: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dígalo fuerte. También yo procuraré que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué razón el apóstol Pedro nos insta a poner diligencia? Por lo que dice los versículos 3 y 4. Porque nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido elegidos. Como dice el versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Él nos la dio gratuitamente. Él nos las dio a conocer por su voluntad y por su gracia. No porque usted tenga una cabezota así, sino porque Él en su amor nos las quiso revelar. Dice que no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Ve una secuencia. Este versículo, estos dos pasajes se van a leer el 4 primero y después el 3. Sí, porque primero fuimos llamados, fuimos salvados por Jesucristo. Y porque fuimos hechos salvos a través de Cristo, entonces se nos revela
lo divino, las cosas de la vida, ¿verdad? Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísima promesa, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Hermano, Dios desea, Él ha provisto el medio, la vía, la puerta, para que nosotros, amados hermanos, participemos de la naturaleza divina, de las cosas que son de Dios. Cosas que fueron escondidas de los antiguos, como dice el escritor. Cosas que ellos indagaron y no conocieron. Y ahora usted y yo la conocemos, y Dios desea que nosotros conozcamos más de ella. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Ellos no tenían al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahora, que nos enseña, que nos guía, que nos ilumina. Y Dios desea que seamos partícipes de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha hecho partícipe de eso, porque como dice sigue el versículo diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ya nosotros no somos del mundo, aunque estamos en este mundo. No somos del mundo. ¿Sabe que la gente se mata buscando e indagando a los extraterrestres? Sé que nosotros somos el verdadero E.T. Porque no somos de aquí. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nosotros un día vamos a ser levantados, ¿no? Entonces, eso para qué se ríe, hermano, que le diga eso, porque está muy serio. Pero no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso no podemos acomodarnos tanto aquí. Porque el mismo apóstol Pedro dice que somos que peregrinos y extranjeros. No somos de aquí. Somos extranjeros, somos de... ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Donde nos esperan cosas que ojo no vio ni cosas conoció. Esas son las que Dios tiene guardadas para nosotros. Entonces, amados hermanos, el versículo 5 nos dice que a qué nosotros debemos añadirle estos ingredientes. ¿A qué? A la fe. O sea, la fe, aquí la fe se refiere a la salvación, se refiere a esa confianza, esa creencia en el Señor Jesucristo. O sea, la fe es la base sobre la cual se construyen los otros escalones. Entonces, a esa fe es que debemos añadirle esos ingredientes que vamos a estar estudiando. La fe es la base sobre la cual se construyen los escalones. Ya somos salvos. Mas, hermano, debo de entender que el Señor no nos escogió simplemente para que seamos salvos. Hay personas que se conforman con ser salvos y salvo ya. No, el Señor quiere algo más. ¿Sí? Que le busquemos, que crezcamos en Él, que seamos instrumento en sus manos para traer gloria a su nombre. Pero tenemos que crecer. La fe es la base sobre la cual debemos poner estos ingredientes. Ya tenemos la fe, ya tenemos la salvación. Pero Dios no simplemente nos llamó para que usted sea salvo. ¿Y por qué debemos crecer? Porque si no crecemos, no podemos ser fructíferos ni llevar fruto para el Señor. Y de eso es lo que habla el apóstol Pedro en esa porción que hemos leído más adelante. Dice, para que no sea hallado sin frutos. Aquí, como vamos a estar viendo más adelante, esa palabra frutos no se refiere al fruto del Espíritu Santo.
Se refiere a los frutos que nosotros debemos dar, traer al reino de Dios. Con esto los dejo con el hambre y el apetito para que sigamos estudiando este pasaje bíblico el próximo domingo.